¿Encontraron? Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó sus discípulos. Usted quisiera esta mañana decirle al Señor esa misma petición. Amén. Amén. Dígasela. Y verá cómo usted va a descubrir unas áreas bien profundas. La verdadera oración. La oración no es simplemente arrodillarnos un momento. La oración es un estilo de vida. Usted y yo somos lo que oramos. De ahí que si estamos orando una cosa y estamos haciendo otra, entonces no hay una comunicación entre la carne y el espíritu, porque eso quiere decir que mi carne está haciendo una cosa y mi espíritu está haciendo otra. Entonces vamos a mirar en este día, por medio de la enseñanza, cómo nosotros nos movemos alrededor de lo que somos con Dios. Esto es importante. Cierra sus ojos y levante su mano y dígale: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo me coloco bajo tu unción, bajo tu autoridad, bajo tu sabiduría. Dame las fuerzas, Señor, en este cambio de horario. Dame las fuerzas, Señor, dame las fuerzas. Yo dependo de tu gracia, de tu misericordia. Toma mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mi vida. Yo no conozco aquí cómo vive nadie, Señor, pero tú sí los conoces a todos. En el nombre de Jesús hay inmenso poder. 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 Toma mi mente, toma mi espíritu, toma mi corazón. Envía tu palabra y habrá sanidad. Envía tu palabra y habrá sanidad. Envía tu palabra y cadenas serán rotas. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. La gloria para ti, Jesús. La unción para mí. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Bueno, perdone que use agüita porque estamos en ayuno. Pero la garganta. La Biblia nos habla de la disciplina. Ustedes saben que están en un país de muchas normas, disciplinas, ¿cierto? Un país muy disciplinado y muy bonito esta disciplina, cosa que ya nosotros, pues en mi caso, como colombiana, no, los colombianos son muy atravesados. Sí, uno me pone a comparar esa cultura de esa disciplina y no. Y bueno, como dice por ahí en Colombia un dicho: loro viejo no aprende a hablar. Es difícil uno pues hablar, pensar como en cambios de disciplinas y cosas con los años, no es fácil. Está comprobado psicológicamente que el ser humano debe intentar de hacer cambios lo antes posible de los 40 años, porque después de los 40 años ya uno se va preparando para los 40 años son la edad madura del ser humano, y ya después de esa edad viene la parte de la ancianidad, la senitud, que ya entra uno después de los 50 años. Entonces, claro, la persona que logra hacer esos cambios antes de los 40 años le ayuda muchísimo, pero ya después de los 40 y pico de años ya es un poquito más difícil, porque ya las personas ya nos volvemos como más radicales en el pensamiento, porque nos estamos preparando para ser ancianos, y por eso es que a veces hay ancianos que son tan difíciles,
no los entiende nadie. Sí, son ellos y no pueden convivir con nadie. Se vuelven un problema porque no hicieron cambio en la vida. No hicieron cambio en la vida. Y vamos a hablar hoy de esta parte, la importancia de conocer a Dios a través de la oración y qué genera, qué tiene que generar en la vida de uno una verdadera vida de oración. Yo personalmente quiero decirles que yo dudo de una persona que me diga que es una persona de oración, pero que yo le vea haciendo como otras cosas. Yo digo, no, aquí o no sabe orar, o no sabe orar, o no ora. Porque si está orando y lo sabe hacer, pues hombre, esto se convierte en un potencial y va a haber muchas respuestas. Hay un texto en la Biblia que dice: pedís y no recibís. ¿Por qué causa? Porque pedís mal. Entonces miren, hermanos, que sí hay oraciones que uno hace mal hechas. ¿Y quién de nosotros aquí nunca ha hecho una oración mal hecha? Todos. Eso es como el que diga que nunca se ha dormido orando. Santos sueños. Felices sueños. Porque son bien espirituales. Pero a alguien le ha pasado. Jesús era muy disciplinado con su oración. Marcos y Lucas, Mateo hace algunos comentarios, pero sobre todo Marcos y Lucas son los que más hablan de la vida de oración de Jesús. Y Jesús parecía japonés, bien disciplinado. Bien disciplinado. Dice que se iba a las madrugadas a orar. Cuando no se iba a las madrugadas, pasaba la noche. Por supuesto, él tuvo algunas noches de descanso. Es lógico. Era Dios manifestado en carne. Pero los escritores sí presentan a Jesús con una vida de oración muy ordenada. Todo el día el Señor se la pasaba resolviéndole problemas a la gente, dándole comida, multiplicando los panes, resucitando muertos, limpiando leprosos, dándole vista a los ciegos, oído a los sordos, resolviendo el problema, porque ese fue el ministerio de Jesús, hacerle bien a la gente, servirle a la gente. De ahí que por eso nosotros, los hijos de Dios, nos tiene que identificar ese espíritu del Maestro, el servicio de Dios. Y hubo muchas noches que el Señor, después de tener un día de trabajo, fue justo que Él se fuera a descansar, pero no lo hacía. Él se iba a orar. Hay una escena que me impresiona muchísimo de Él, y es cuando Él escucha la muerte de Juan el Bautista. Cuando los discípulos vinieron y le contaron, y dijo: oiga, Señor, imagínense que pidieron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Lo mataron. Y ustedes saben que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús.
fue el que señaló: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el único hombre que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús de Nazaret. Y viene y dice la Biblia que le traen la noticia. Y por supuesto, aparte de que eran primos, tenían un parentesco, pues a Jesús le dolió mucho la muerte de Juan el Bautista, porque eso es como cuando a un pastor, un misionero, se le muere una persona que está cerca de él y que le está colaborando y le está aportando muchísimo por el bienestar de la obra. Amén. Y eso era lo que era Juan el Bautista para Jesús. Amén. Un precursor, un hombre de mucha ayuda. Pero cuando él escucha de que los discípulos, de que a Juan el Bautista lo habían matado, yo creo que si hubiese sido uno de nosotros, dice: no, yo no voy a hacer nada, y me voy a poner a llorar, me voy a quedar aquí llorando. Pero a pesar de que sus sentimientos fueron movidos, porque era Dios manifestado en carne, a pesar de que sus sentimientos se movieron, sin embargo, él dijo a los discípulos: vámonos. Y ahí es donde uno de los escritores presenta que cuando salieron de ahí, se fue y comenzó a enseñar la multitud. Y ahí es donde toda esa gente no tenía que comer. Y el Señor los hizo que se recostaran. Y les dijo a los discípulos: tráiganle ustedes de comer. Y ahí es donde aparece la escena del muchacho que aparece con unos cuantos panes y unos pocos pececillos. Entonces, la multiplicación de los panes prácticamente fue a raíz. Mire usted que a pesar de que lo que el Señor estaba sintiendo, sin embargo hizo un milagro en ese momento. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Multiplicó los panes. Dice la Biblia que después de que les dio de comer, les dijo a los discípulos: vámonos. Y cogieron una barca. Y dice: y él se fue hacia cierto lado, y los discípulos cogieron hacia otro lado. A la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia es de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Dice: y a la cuarta vigilia de la noche, los discípulos estaban mar adentro y las olas se estaban levantando y el mar se encrespó. O sea, estaba en un momento de mucha turbulencia. Jesús estaba a cierta distancia de ellos y supo que se les iba a hundir la barca donde iban ellos. Y ahí es donde la palabra registra: y a la cuarta vigilia de la noche, que fue más o menos de 3 a 6 de la mañana, dice que Jesús se aparece y calma la tempestad. Gloria a Dios. ¿De dónde venía Jesús? Estaba orando. Entonces mire que mientras los discípulos estaban luchando en la embarcación, Jesús vino y cuidó de ellos. Porque claro, el diablo quería hundir la embarcación. A Satanás no le convenían los discípulos que quedaran con vida, porque Satanás sabía
que en el libro de los Hechos estos discípulos se iban a convertir en los primeros apóstoles en la humanidad. Amén. Y entonces, claro, él sabía lo que estos iban la revolución espiritual que ellos iban a causar en el comienzo de Pentecostés, y el diablo los quiso matar, y por eso quiso hundir la embarcación. Pero mientras el diablo quiso matarlos, Jesucristo se apareció para darles vida y para darles comunión. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Pues, hermanos, yo quisiera invitarles en esta mañana, a que podamos analizar a profundidad cómo es nuestra vida de oración. ¿Cómo estamos orando? ¿Y qué tanto estamos orando? En otras palabras, yo le quiero invitar en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, a que usted se cuestione su vida de oración. No ande cuestionando a otros, porque somos expertos para señalar. Ese no ora, ese no. La gente que le gusta estar señalando a los demás, yo siempre he dicho, cuando yo señalo a alguien con este dedo, mire lo que están haciendo estos tres. Amén. Amén, amén. Estoy señalando el defecto de la persona, pero mis tres dedos me están diciendo que yo tengo 3 veces más defectos que la persona. Gloria a Dios. Yo espero, hermanos, en este día que Dios les hable. Yo no conozco la vida de nadie aquí. Ni siquiera con los misioneros hemos hablado nada, ¿no? Nos recogieron al aeropuerto, almorzamos, el hotel, la vuelta, y veníamos como con tantos sueños, tanto que no hemos hablado nada. Un día llegué a una iglesia en Colombia y me estaba esperando la líder de las damas ahí a la entrada del templo. Ay, hermanas, que yo la estaba esperando, que usted venía a predicar este culto, y yo voy a esperar a la hermana Luz Marina antes del culto para hablar con ella. Me estaba esperando ahí. Yo le decía, hermana, ¿qué sería? Me dijo, no, hermana, es que yo quiero comentarle, es que yo quería comentarle unas situaciones que se están viviendo aquí en la iglesia. Y entonces yo dije, no, yo le comento a la hermana Luz Marina, y entonces para que ella predique en el culto lo que está pasando. Cuando ella me dijo eso, le dije, un momento, así no es. No me vean ya. Mejor vámonos las dos al altar, nos arrodillamos y le decimos al Señor que esta iglesia es de Jesucristo. Le dije, vea, si usted a mí me previene, hermana, entonces yo no voy a ir a hablar lo que Dios me dio, sino lo que usted me está dando. Amén, amén, sí, Señor. Entonces yo no voy a mentir a la gente. Amén. Porque va a decir, hermano, a mí Dios me dijo que dijera. No, si Dios no me ha dicho, me lo dijo usted. Hagamos una cosa, no me diga nada. Vámonos las dos junticas y vamos a arrodillarnos y vamos a decirle, Señor, esta es tu iglesia, tú sabes la necesidad, envía tu palabra, habla tú, Señor, y comencemos a orar y dejémosle a Dios, porque es que Dios no necesita ayuda. Amén. Denle un aplauso a Dios. Ayudarle a Dios porque pierde. Este control es soberano. Más bien, si Él no nos ayuda, estamos acabados. Denle un aplauso a Jesús en esta mañana. Alabanza, Señor. Alabanza, Señor. Alabanza, Señor. Y bueno, la hermanita se puso ahí a orar, estuvimos orando. La hermanita se puso a llorar. Bueno, y después del culto estaba esa hermana, pero feliz. Hermana, eso es lo que necesitamos hoy. Les da cuenta que Dios no necesita ayuda. Y lo mismo le quiero decir esta mañana. Dios no necesita ayuda. Deja a Dios trabajar. Solo que le voy a pedir un favor. Usted no va a escuchar esta mañana lo que quiere oír.
sino lo que necesita oír. ¿Ustedes recuerdan la gente colombiana? ¿Recuerdan que hace muchos años a quién de ustedes los purgaron alguna vez con un con un purgante que llamaba vermífugo nacional? ¿Qué hay alguna gente? No, es que ustedes son muy jóvenes, yo soy la vieja. Sí, pero vea, mi mamá nos purgaba con unos purgantes horribles. Eran unos purgantes que vendían antiguamente. Y es más, a los niños antiguamente les daban unos purgantes que sabían feo. El paico ese machacado, unos purgantes horribles. Eso sabía horrible, pero eso sí, eso sacaba hasta demonios, hermano. Eso hacía unas limpiezas en el estómago, pero impresionante. No, eso hoy en día los purgantes, esos a los niños lo quieren de fresita, lo quieren de manguita, y no hace nada. Esa es la palabra. Lo mismo pasa con las cosas del Señor. A veces queremos que nos hable del cielo, ¿verdad? Vamos para el cielo. Ay, hermano, pero vamos a ver qué estamos haciendo aquí en la tierra para ir al cielo. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Cómo estamos viviendo aquí en la tierra? Porque si estamos viviendo aquí en la tierra de cualquier manera, ¿será que nos vamos a ir para el cielo de cualquier manera? No, no vamos. Aquí no lo tenemos que arreglar todo. Y yo le quiero decir en esta mañana que a través de este estudio de la oración, a medida que Dios nos va hablando, nos vamos dando cuenta que sí necesitamos adquirir conocimientos a profundidad de la verdadera oración. Imaginen que este texto que acabamos de leer dice: y estaba Jesús en un lugar orando. En otras palabras, dio el ejemplo. El Señor dio el ejemplo en la oración. Y Él dice: así como yo he hecho, vosotros también hacéis. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces dice que estaba Jesús en un lugar orando. Y cuando terminó, ahí es donde viene la petición de uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo usted ha invertido? Porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir. ¿Cuánto tiempo usted ha invertido diciéndole al Señor que le enseñe a orar? Gloria a Dios. A veces nos arrodillamos, hermanos, y en 10 minutos traemos 20 peticiones. Y eso nos arrodillamos y parecemos una metralleta. Nos arrodillamos. Señor, y dame esto porque necesito que yo. Y Señor, sana una meta porque está muy. Y Señor. O puede ser que eso no pasa aquí, eso pasa en Colombia, en la China, en Europa, puede ser que aquí. Yo le quiero aconsejar esta mañana: